Estamos de vuelta, mis amigos y hermanos, y no le había comentado realmente cómo me gusta la intro que hizo Claire, que mi hija Claire, para esta escuela de obreros, porque tiene la manito como de un papá, como de un bebé, como de su hijo, sobre la palabra de Dios. Y conforme a lo que estuvimos viendo en la última clase, ya verán lo importante que es que cada uno de nosotros pongamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios sobre nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestra escritura incluso, y cómo debemos repetirlas a nuestros hijos y hablarlas en casa, enseñarlas en cualquier lugar donde nosotros estemos. Bueno, estuvimos viendo la clase pasada, lo que fue la decadencia bíblica del discipulado, donde el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, vamos a enfocarlo mejor con el pueblo de Dios, no siguió las instrucciones que dio Dios al respecto, no estuvieron enseñando a las nuevas generaciones la palabra de Dios. Por lo tanto, las siguientes generaciones fueron generaciones que se fueron apartando del camino de Dios, hasta que llegó a un punto donde por lo menos Josué, en el libro de Josué capítulo 24, versículo 15, dio una exhortación para que el pueblo siguiera su ejemplo, donde él se está comprometiendo a seguir y a servir a Jehová, y el pueblo se compromete. También estuvimos viendo que esa generación hicieron lo correcto delante de Dios. Sin embargo, cuando fallecieron, se levantó una generación que no tenía temor de Dios. Bien, vamos a continuar entonces estudiando, volviendo al patrón bíblico del discipulado. Ya hemos estado viendo cuál fue el patrón bíblico que Dios estableció desde Deuteronomio y cómo se fue degradando, cómo fue decayendo en las personas el modelo bíblico. Vamos a orar para continuar entonces con este hermoso estudio que es de impacto para cada uno, para nuestro corazón, para nuestra vida. Amado Padre, mi Dios, gracias por tu palabra que nos has dejado. Y quiero pedirte de manera especial que lo que estamos estudiando en este momento no quede en nuestra mente, no quede en nuestro corazón, sino que también sea compartido con las siguientes generaciones. Mi Dios, gracias por tu gran amor con que nos has amado. Y ponga en nuestro corazón ser hacedores de tu palabra, y que esto incluya compartir y discipular. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo el tema volviendo al patrón bíblico del discipulado, y hoy vamos a continuar con las consecuencias que ocurrieron después de que se levanta una generación. En Jueces capítulo 21-25, vamos a volver al último versículo que estuvimos viendo en el último libro estudiado en la clase pasada. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. ¡Wow! Terrible. No había rey en Israel, la gente no estaba siguiendo a Dios, ni siquiera estaban adorando a Dios como su propio rey. Sin embargo, hay una característica clave de esta generación en Jueces 2:10 que no quiero pasar por alto para continuar este estudio, que es una generación que no conoce a Dios. Dice: y toda aquella generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, no conocían a Dios, no tenían una relación personal con Dios. Una generación que no conocía a Dios se levantó después de que las generaciones pasadas no las discipularon. Hoy día podemos estar enfrente de la misma catástrofe. Podemos tener delante de nosotros, sin reconocerlo, podemos estar cegados espiritualmente al respecto y no ver que las generaciones que están delante de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, a lo mejor son una generación que no conoce a Jehová. Y nosotros estamos pensando que son cristianos devotos. Podemos estar muy equivocados. Tenemos que discipular. ¿Qué pasó? Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel es un libro que se da después del libro de los jueces, sí, pero también en el contexto del tiempo de los jueces, cuando todavía el tema de los jueces estaba vigente y había un sacerdocio prácticamente religioso.
Y vamos a ver algunas características compartidas con respecto a este tema de los jueces. Primera Samuel 3, versículo 1 al 9. Vamos a hablar de Samuel. Samuel, un chico, un muchacho que fue dedicado a Dios para ministrar a Dios y vivía con Eli, el sacerdote principal del pueblo hebreo, aquella persona que tenía que administrar las cosas de Dios, enseñarle al pueblo de Dios. Ese era Eli. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Primera Samuel 3:1. Vamos a hacer un alto, vamos a analizar esto, lo que estoy diciendo, muy al detalle, porque es muy importante ver este contexto. Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Quédese con eso en su memoria RAM. Quédese con eso en su mente. Samuel servía a Dios. Si fuera una iglesia local, Samuel era un ministro. Samuel estaba trabajando en la obra del Señor. Esto no es básico. Esto no es algo a la ligera. Esto está aquí escrito por algo. Samuel ministraba a Dios. Y usted puede decirme, pero qué bueno. Sí, porque no hemos leído lo demás. Samuel ministraba a Dios en la presencia del sacerdote, no del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios, no Biblias. Esto es una Biblia, pero la palabra de Dios escaseaba. La enseñanza de la palabra de Dios escaseaba. Dígame, hermano, si en su iglesia local escasea la palabra de Dios. Si es así, póngamelo en los comentarios, por favor. Y súmese, suscríbase a este canal para que la palabra de Dios no siga escaseando, ni en su vida, ni en su corazón, ni en su iglesia. Edifíquese. Hay bastante material de enseñanza de la palabra de Dios, de sana doctrina, para que la palabra de Dios no escasee en su casa. Tengo la oportunidad de poner todos los días la repetición de una prédica, un devocional diario, un devocional para matrimonios, un estudio de las cualidades de siervo de Dios, repasar la escuela de obreros en el televisor de mi casa, sentar a miembros de mi familia, estar estudiando, además de los servicios presenciales que tenemos, además de los estudios diferidos que tenemos, como por ejemplo este usted lo puede participar en cualquier momento de su rutina de la vida, y además de lo que otros hermanos nos están compartiendo por medio de sus clases presenciales, clases que se hacen por videollamadas, videoconferencias, etc. Pero en este tiempo de Samuel, la palabra de Dios escaseaba, dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Tampoco esto está puesto a la ligera, también tiene un significado. El sacerdote Elí tenía una condición física que reflejaba su condición espiritual. Samuel estaba padeciendo de ceguera espiritual. Samuel tenía un problema de que su corazón, Elí, estoy hablando de Elí. Elí tenía un problema de ceguera. No podía ver. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Enfóquelo como una condición que realmente era su condición espiritual. Elí ya no estaba iluminado por la palabra de Dios. Dice, y Samuel,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Bueno, vamos a darle una aplicación y una interpretación bíblica correcta. Primero, Salmos 119, 5. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, dice aquí en el pasaje que estamos leyendo de 1 Samuel capítulo 3, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La palabra de Dios no puede ser apagada. La palabra de Dios tiene que estar iluminando permanentemente. Es a mis pies lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es la que me ayuda a ver, la que me ayuda a continuar. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, o sea, luces cortas y luces largas. Esa es la palabra de Dios para nuestras vidas. Tenemos que estar claritos de que la palabra de Dios debe estar constante en nuestras vidas. Pero usted dirá, pero ese era el templo y la lámpara la apagaban en la noche, no hay problema, eso molesta la luz a la vista. Ok. ¿Qué dice Levítico 24, 20? Perdón. No, Éxodo 27. Éxodo 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Hermanos, esas lámparas que dice ahí en este pasaje que se apagaban y que tal vez puede sonarnos a nosotros lógico porque incomodan a la vista, si nosotros nos podemos ver apagamos la luz todas las noches, pero esto es pecado porque las lámparas no debían ser apagadas en el templo, fue una orden que dio Dios. Ahora sí, Levítico 24, 1. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Levítico 24, 1. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. O sea, estas lámparas nunca debieron ser apagadas. Por más lógico que a nosotros nos parezca que las lámparas se apagaban en la noche, las lámparas eran un mandamiento, que las lámparas que estaban en el templo no debían ser apagadas. O sea, esta gente en el mismo templo estaban haciendo, además de estar pecando, estaban haciendo lo que Dios no les mandó a hacer. Más bien estaban haciendo las cosas a su manera. Ya vimos de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y claro, si escaseaba la palabra de Dios, ¿cómo iban a saber lo que debían hacer si nadie se los compartió? ¿Saben qué fue lo que pasó ahí? No hubo discipulado. No hubo discipulado. Seguimos con el pasaje. Y Jehová llamó a Samuel y le dijo, y le respondió, y él le respondió, heme aquí. Estamos en Samuel 1, 3, 4. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve a acostarte, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Dios lo llamó. Y él pensó, Dios llamó a Samuel. Y él pensó, Elí me está llamando. Y fue donde Elí, y Elí le dijo, yo no te estoy llamando, vuelve y acuéstate. Dice Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, la voz de Dios conoce. Por eso Elí no puede, Samuel no puede reconocer la voz de Dios, porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. No conoce la voz de Dios. Y pensó que era Elí. Samuel pensó que era Elí el que lo llamaba. Samuel no conoce la voz de Dios.
nosotros debemos conocer la voz de Dios. Y la voz de Dios la tenemos en su palabra. Y en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios. Y dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Segunda vez. Y Jehová llama a Samuel. Y Samuel no entiende, no conoce, no comprende que lo está llamando Dios. Y Samuel, ¿qué hace? Va donde Elí, Elí le dice, yo no te estoy llamando, vaya, acuéstese. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí vamos a tomar en cuenta entonces lo que dije en el versículo 1. Samuel no había conocido a Jehová. No tenía una relación personal con Dios. No conocía la voz de Dios. La palabra de Jehová no le había sido revelada. Si lo traemos al contexto de la iglesia, Samuel no tenía una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. A Samuel no había sido predicado. La fe que viene por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Y Samuel no había recibido la palabra de Dios, por lo tanto no tenía fe en Dios, no había recibido a Cristo por fe. Pero saben, versículo 1 del capítulo 3 de 1 Samuel, Samuel ministraba en el templo. O sea, era un congregado religioso estándar. Sin Cristo en su corazón, no era oveja del rebaño de Dios. Y ya era parte de la staff. Sin Cristo. Eso pasa, hermanos. Eso pasa. Yo he conocido a muchas personas que no creen en la palabra de Dios, pero aún así se identifican como cristianos. Aún así me dicen, pero yo soy cristiano, pero no lo son. No son cristianos porque no han recibido a Cristo en su corazón. No son creyentes, no creen en la Biblia. Y ahí está Samuel ministrando religiosamente. Un religioso cualquiera, pero sin una relación personal con Dios. Viviendo en un tiempo donde escasea la palabra de Dios, cosa que puede estar escaseando en cada uno de nuestros hogares, en nuestras vidas puede estar escaseando, en nuestras vidas personales puede estar escaseando, y en nuestra casa, en nuestro hogar. Estás ministrando en tu hogar. Y en la iglesia escasea la palabra de Dios. Predicaciones infinitas. Un versículo y te hablo 45 minutos, 2 horas. Si es que cito algún pasaje bíblico, ¿eres predicador o eres maestro de la palabra de Dios? Sé un maestro de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en Tito también, que es importante, en Tito capítulo 2, que exista doctrina que sustente nuestra fe. Y como lo dije, que nuestra fe y nuestra doctrina se refleje por nuestra vida rutinaria, diaria, cristiana, estándar, evangélica, integral, por nuestro testimonio. Así que vemos que en ese tiempo de Samuel había falta de dirección, no había una visión clara para dónde ir. El mismo sacerdote estaba cegado, no había un conocimiento de la palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios y además no había un discernimiento, como no se podía uno tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque para empezar hacíamos las cosas a nuestra manera, que me refiero a los tiempos de Samuel, porque no teníamos un feedback bíblico. Ni siquiera Samuel sabía que no debía apagar la lámpara y que el aceite era para que ardieran permanentemente. Y además escuchas la palabra de Dios y no disiernes, eso viene de Dios. Y si hubiera escuchado otra voz, una voz de tus sueños, una voz de tu corazón, de tu conciencia, de tus pensamientos, ¿sabrías reconocer si viene de Dios o si viene del diablo? Tiene que haber discernimiento, hermanos. Para eso tiene que haber un conocimiento en la palabra de Dios. Ok, bueno. Ahora vamos a traerlo a estos tiempos. Iglesias desviadas del discipulado. Vamos a ver este tema
para terminar por hoy, iglesias desviadas del modelo del discipulado. Dios nos libre alguna vez de que nos congreguemos o que nuestra iglesia se convierta en una iglesia de estos modelos. Para empezar, una iglesia muy intelectual. Una iglesia donde la persona que sea apreciada para ministrar sea aquella que ha pasado por seminarios e institutos bíblicos. Que esta persona sea la que de verdad es respetada con la autoridad para ministrar en la congregación. Hay iglesias incluso que tienen esta posición, una iglesia intelectual, y que como necesitamos más líderes en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar al seminario teológico, lo vamos a mandar al instituto bíblico para que se prepare. Y una vez que las personas se preparan, son prácticamente idolatradas, porque este es un estudiado en la palabra de Dios. Esta es una persona que sí sabe. Y bueno, ya en ese modelo ya yo no necesito aprender tanto, porque para eso tenemos al hermano fulano que lo mandamos al instituto bíblico y que él es el que sabe, mejor es que él no las explique. Y el hermano viene cargado de teología del instituto bíblico. Todo el pensamiento y análisis humano para el estudio acerca de las cosas de Dios. El hermano viene con términos como, es que en el antiguo griego, y es que en el antiguo hebreo, y es que en el arameo, con todo el léxico intelectual, no sé si llamarlo cristiano, más bien sería como religioso, administrar en la iglesia local. Hermanos que vienen pasados por diferentes materias, donde también hay un humanismo, donde hay un énfasis en la capacidad humana de entender las cosas de Dios, donde está el énfasis en la persona y donde está el intelectualismo que afecta el poder entender, llegar a una lógica donde podemos analizar por qué Dios hace las cosas que hace. A todo esto sin apelar, sin consultar, sin esperar la guía del Espíritu Santo. No, esto tiene una explicación, esto tiene que tener una explicación. Eso no puede ser. Entonces, viene el hermano, que cuando predica se le escucha. Lo que pasa es que el pastor fulano establece una hipótesis, una teoría, o se ha desarrollado tal estudio, y que tal vez no concuerda con el pastor fulano, con el teólogo tal, gran predicador universal, y nos llenamos de nombres, nos llenamos de biografías, que por cierto, cuando estudiemos en la Escuela de Obreros la materia de visión mundial, sí vamos a estudiar acerca de algunos misioneros y su trabajo como misioneros. Pero hermanos, toda honra y toda gloria es para Dios. Entonces nos volvemos iglesias que todo lo enmarcamos en términos bíblicos. Perdón, no en términos bíblicos, no. En léxico cristiano, eso sí, en el léxico cristiano. En vez de ser guiados por la sabiduría que nos da Dios por medio de su Santo Espíritu. Iglesias donde se aprecia más aquel que ha estudiado en instituto bíblico. Pues bien, estas materias, si bien es cierto, nuestro instituto bíblico como iglesia es la escuela de obreros, pero el propósito no es ser intelectuales, el propósito es ser obreros, ser útiles para el Señor. Otro modelo de iglesias. Iglesias de programas e iglesias de actividades. Hay hermanos que dependen completamente
del paquete de estudios o de que se implemente el programa A o el programa B, el programa para los adultos, el programa para los jóvenes, el programa para los niños, el programa para las damas, el programa para los ancianos, el programa para los jóvenes adultos, el programa para los... He colocado algunos iconos aquí, le voy a decir la verdad, estas diapositivas las tengo listas como hace de 2014, 2015 por ahí. Sí, de 2015. Tengo, oye, el tiempo se pasa rápido, ya 7 años. Hace 7 años hice esta diapositiva. Y aquí hay casas editoriales de libros que he leído, hay iconos de programas en los que yo mismo me he involucrado y me gusta participar en esos programas. Hoy día creo que ya la diapositiva no me cae. Viéndola bien, hay muchas más cosas que puedo incluir aquí. Hay certificaciones internacionales. Hay hermanos que les cuento una anécdota. Cuando estaba en mi antigua iglesia, antes de ser pastor, no le voy a decir dónde era, pero no es nada malo, sino que estas cosas pasan. Teníamos un paquete de estudios para los niños. ¡Wow! Bien detallados. El estudio, las actividades, las láminas. No necesitabas aportar nada porque todo estaba por escrito. Todo enlatado, todo prehecho. Y me sentía bien como lo estaba haciendo. A veces me sentía, la verdad, que era demasiado material para acaparar en una clase de 1 hora. Perdón. Por lo tanto, me enfocaba en solamente las cosas que, en los temas que quería dar. Sin embargo, conocí otra metodología. Conocí, ustedes lo deben conocer, al misionero César Rodríguez. Los recomiendo que lo sigan en las redes sociales, César Rodríguez. Y aquí está el icono, ya cambió, ¿eh? Está el icono que dice SAICAS. Estudié el método, aprendí el método SAICAS, que después también pasó a Ready, Set, Go. Aprendimos lo que es Ready, Set, Go, aprendimos lo que es Kid Games, el discipulado activo y todo lo demás. A ser dinámicos para la enseñanza. Entonces tomamos una metodología, analizamos nuestra iglesia local. Ojo, hubo oración que teníamos en nuestra iglesia porque queríamos saber cómo ministrar a nuestros chicos y a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y Dios nos mandó del cielo estas metodologías que no te imponen doctrinas, que no te imponen un paquete de libros prehechos, sino que realmente te permiten ser usado por Dios, te permiten que tú desarrolles la enseñanza. Cuando empezamos como iglesia, vino un grupo de hermanos a servir en retiro infantil. Gracias a Dios por ese grupo de impacto que tuvimos inicialmente en la iglesia y que muchos de ellos todavía son maestros del campamento de Judá para la escuela dominical. Y una de las primeras preguntas que me hicieron, pastor, ¿cuál es el material que vamos a enseñarle a los niños? Claro, porque todos realmente veníamos de la misma iglesia con el material, el famoso material. Y yo les dije, hermanos, el material es este. Este va a ser el material que vamos a tratar. Si bien es cierto, tenemos temáticas, pero nosotros debemos desarrollar nuestras clases. No hubo pero, no hubo conflicto. Empezamos a estudiar, a implementar, a adecuar el Evangelio según San Juan para los niños y para los jóvenes, con metodologías dinámicas para enseñarle a los chicos. Juan, Biblia. Pero hay iglesias que son programas y actividades dependientes, que si no hay un programa, no pueden desarrollar un estudio bíblico, no pueden desarrollar una actividad. Entonces los calendarios se van llenando de actividades. Es que lo que pasa es que este sábado tenemos una actividad de no sé qué grupo, la ventana tal, los de World Mission, los de el domingo en la tarde y el viernes y el lunes, martes y miércoles tenemos el calendario lleno. Hay iglesias que incluso hacen reuniones de líderes al principio de año para llenar su calendario. Y después de llenar el calendario dicen, Señor, aquí está nuestro calendario, bendícelo. Y quiero que sepas que Dios quiere mejor escribir tu calendario,
No bendecir el calendario que tú a tu manera. Recuerda que la iglesia es de Dios y Él sabe lo que la iglesia necesita. Entonces, que ese calendario sea hecho por Dios. Podemos tener retroalimentación, enseñanza de todos los grupos que tengo, los iconos aquí y otros más. Pero siempre tráelo al contexto de tu iglesia local y que Dios use lo que aprendes de esto, de estos tipos de grupos, para que tú seas un instrumento de edificación para la iglesia. No implementes programas en tu iglesia, sino que aquellos programas que Dios ha permitido que lleguen a tu vida sean de edificación y de bendición para tu congregación. Pero no seas programa y actividades dependientes. Hay que ponerle un término a esto. Si las otras eran iglesias intelectuales, estos pueden ser programas dependientes. El tema es que se me queda la palabra actividades por fuera. Pero hermano, no se llene de actividades. Puede ser una gran recarga para la iglesia cuando realmente tenemos que llevar a cabo lo que aprendimos en la última clase, las metas del ministerio. ¿Para qué somos un ministerio? Y tenemos metas en ese ministerio. Bueno, por último, para ver por este tiempo de hoy, las iglesias que no requieren prácticamente de la inspiración de Dios, sino iglesias emocionales. Bueno, obviamente esta diapositiva la estaba guardando para otra parte, para la clase siguiente, pero bueno, vamos a verla en esta clase. Iglesias emocionales. Iglesias que no necesitan estudiar la Biblia, porque todo lo reciben directamente del cielo hacia sus corazones, hacia sus cerebros, por vía Wi-Fi. No necesitan la doctrina bíblica, porque todo llega directamente por revelación divina. No necesitan tener fundamentos firmes en la palabra de Dios, porque Señor, día a día hay una renovación de los dones y las señales de los apóstoles. Iglesias que están demasiado dormidas o demasiado borrachas. Es un terrible problema en la iglesia que ya no necesitamos eso del discipulado entonces. En el modelo anterior, muy ocupados para el discipulado. Y en este modelo, demasiado borrachos para estar discipulando. Usted sabrá a qué tipo de iglesia me refiero. Emocionalismo, misticismo. Y bueno, después en la siguiente clase hablaremos acerca del montanismo, que es prácticamente lo mismo. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Recuerden los tres tipos de iglesias que he mencionado desviados del modelo bíblico del discipulado. Las iglesias intelectuales, las iglesias programas dependientes y las iglesias emocionales. Y la pregunta sigue siendo la misma para todo este estudio. ¿Qué tal si hacemos sencillamente lo que Dios dijo? Estamos estudiando volviendo al patrón bíblico del discipulado y la pregunta es, ¿qué tal si hacemos lo que Dios dijo? Dios te siga bendiciendo. Vamos a orar para terminar por hoy. La tarea de hoy es la siguiente. ¿En cuál de los tres modelos de iglesia crees que entra tu iglesia local? ¿Cuál es tu opinión? Porque todavía no hemos visto más a fondo lo que es la corrección para estos modelos de iglesia. Todavía nos queda más para estudiar en este tema de volviendo al patrón bíblico al discipulado. Pero te exhorto a que pongas como tarea en los comentarios por qué estos tres modelos de iglesia están desviados del patrón bíblico del discipulado. ¿Qué ves
en cada uno de esos tres tipos de iglesias que está desviado del modelo bíblico del discipulado. Vamos a orar. Amado Padre, mi Dios, gracias por las enseñanzas que nos has dado en este tiempo y conforme a lo que hemos aprendido, mi Dios, no permitas que caigamos en un modelo bíblico que nos desvíe del modelo bíblico del discipulado, en un modelo de iglesia, perdón, un modelo de iglesia que nos desvíe del modelo bíblico del discipulado, sino que seamos una iglesia íntegra, dedicada a la gran comisión y tener claro el propósito de lo cual, para qué somos iglesia, para qué estamos haciendo ministerios. Mi Dios, guarda a mis hermanos que se han congregado, que se han reunido en este tiempo para la escuela de obreros, con el deseo de prepararse para ser obreros aprobados delante de ti. Y mi Señor, danos fortaleza para seguir adelante, siendo tu brazo ejecutor aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Dios los siga bendiciendo.